¿Qué hace, Tincho querido? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andan, gente? Buenas. Bueno, Me están saludando, ¿cómo bueno, le va? ¿Qué tal? buenísimo. ¿Qué tal? Ahí yo llegué. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla ya. Así arrancamos, sin muchos más preámbulos. A ver, a ver. Bueno, bien. Em, Bienvenidos a todos. Espero que nada, que disfruten la máster, ¿sí? Y ojalá les resulte interesante a todos. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es modelado hard surface, ¿sí? Que modelado hard surface se refiere exactamente al modelado de objetos que no son orgánicos, porque también hay como esa subrama en el 3D entre objetos así sólidos, digamos, cosas como una cámara de fotos, un teclado, un mouse, cosas así, y objetos orgánicos, como pueden ser personajes, animales, plantas. Los métodos para modelar esas dos cosas son distintas, ¿sí? También difiere mucho el fin del modelo. Como les estuve mostrando ahí, Martín, vieron que hay un montón de cursos de otras máster en donde ven modelado para videojuegos, ¿sí? O modelado para motion graphics también se hace. Es como que depende el fin de lo que ustedes quieran lograr, se va a hacer un workflow de modelado u otro. Yo hoy les voy a estar comentando un poco y enseñando sobre el workflow para modelar objetos para su visualización, ¿sí? Objetos realistas, eh, bien detallados, con texturas lo más reales posibles y ese tipo de cosas, ¿sí? Eh, Tanto del modelado como de la parte del render les voy a hablar también. Va a ser un poco, bueno, vamos a cubrir casi todo. Incluso les voy a mostrar cómo hacer este tipo de renders, ¿sí? Que en la publicación de Instagram estaba como cortado a la mitad y se veía el render final y el render de la malla de la geometría del objeto. Esto es algo súper sencillo, pero suma un montón a la presentación de un modelo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a arrancar. ¿Se me escucha bien? Los que andan... Alto y claro. ¿Sí? Ok, Impecable, ok. impecable. Buenísimo, buenísimo. Una Eh, pregunta. Ahí, Julián, ¿Quedará grabada la si va a clase? quedar grabada, Julián, te molesto para pedirte que apagues la cámara y consultes por el chat, ¿eh? Ah, perfecto. Perdón, me uní tarde, recién me pude unir y Problema. me perdí toda la intro. No problema, no problema. Más que nada para que no se haga un lío, viste, que estemos todos metiéndonos ahí, consultando, ¿no? Preguntá todo lo que quieras por chat y nada, despreocupate. Muchas gracias. Y ahí aclaro ahí y lo que preguntó de la grabación, que ahí preguntó Estefanía, la vamos a subir en la web de Nuevas Perspectivas, ¿eh? Ahí en la sección de cada curso vamos a dejar estas masterclasses, nada, ahí para que las puedan ver cuando se les antoje. bien, bueno, acá ya estoy dentro del programa de 3ds Max, sí que es el programa que enseñamos en el curso. Hacemos todo lo que es modelado con 3D Max y después renderizamos con el programa este que es V-Ray. Probablemente lo hayan escuchado, es bastante conocido y es muy bueno en lo que es justamente visualización arquitectónica o de productos, así en general. Es un motor de renderizado muy, muy potente. Al principio puede ser que uno cuando recién arranca con 3D Max le abrume un poco todas las herramientas porque ven que hay un montón de botones y palabras por todos lados, pero como todo lo nuevo, sí, siempre pasa eso. Una vez que aprendes y sabes ubicarte en el programa ya se hace sencillo, ¿sí? Te acostumbras, no es nada tan terrible. Yo lo que tengo acá es una vista, esta vista de acá arriba, ven este cuadrante, este viewport se le llama, eh, donde tengo puesta la vista del render, ¿sí? Acá en esta otra vista, una general,
donde trabajo, y acá otras vistas extras que puedo usar para mirar la escena desde distintos ángulos, ¿sí? Les comento también un poquito más de esto de la distribución de las herramientas en el programa. A la izquierda tengo lo que es la lista de objetos, que lo podemos separar, ya sea tener una lista entera de todos los objetos de la escena, así como aparece acá, o para organizarlo mucho mejor por grupos, ¿sí? Que es lo que yo hice. Y es lo más recomendado, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que está bueno estar organizados en un proyecto, porque si no es un lío después encontrar cada cosa. Bien, lo que están viendo en mi escena, les comento, vamos a ampliar un poco esta vista. Esto de acá es un fondo que no se ve en el render, no es el fondo gris que se ve en la imagen, sino que es como una... Yo lo voy a explicar mejor en un rato, pero es como el objeto que está captando las sombras del modelo para que se vea así. ¿Ven estas sombras que tiene en el piso? Bueno, eso es como el piso. Pero está transparente, simplemente está recibiendo o proyectando las sombras del objeto, ¿sí? Les explico un poquito mejor después eso. Después tengo estos cuadraditos amarillos que están acá, son todos luces, ¿sí? Estas de acá. Todas luces que iluminan al modelo principal de distintos ángulos para que se pueda apreciar lo mejor posible, porque no es lo mismo tener esto así seteado que tener una sola luz. Si nosotros tenemos solo una luz iluminando un objeto, probablemente hayan partes que se vean muy oscuras y otras que ni siquiera se lleguen a ver porque no hay ambiente. O sea, en la escena no es que hay como en la vida real que tenemos el sol que todo el tiempo está generando luz. Acá si no pones ninguna luz, está todo oscuro. Y cuando pones una, es como estar prendiendo una linterna. Y si vos prendes una linterna en la oscuridad y apuntás a un objeto de frente, por ejemplo, la parte de atrás no la ves. Porque no hay luz ambiental, digamos. Acá funciona de la misma manera. Entonces, si no pones varias luces, no se termina de apreciar muy bien el modelo. Eso es clave para la visualización de productos. Tengo después esto que es la cámara, lo que está sacando la imagen final, lo que es el render, ¿sí? Se pone una cámara para tener una vista como lo que les mostré acá arriba, ahí definida y fija. Entonces yo puedo trabajar en otra vista y, no sé, hacer modificaciones y verlas en tiempo real cómo cambia en la visión del render, ¿no? Che, ahí te preguntaron si es muy distinto a Cinema 4D. Y en general lo que tienen los programas de 3D es que en cuanto a modelar, o sea, en cuanto a cómo modelar, son todos muy parecidos, porque las reglas son similares. Es como 1 más 1 es 2 Claro, claro. en todos. Lo que cambian son las herramientas y cómo la ubicación de las herramientas, cómo utilizarlas y cómo las maneja el propio programa. Pero el hecho de modelado es siempre igual en todos los programas. Tal cual, tal cual. Bueno, tampoco, aclaro, no en todos. Por ejemplo, está ZBrush, que es un programa de modelado ya para personajes. Ahí sí cambia totalmente el cómo se modela, porque es una fórmula totalmente distinta. Pero en Cinema, en 3D Max, en Blender, por ejemplo, funciona todo muy, muy parecido. Sí, es lo que pasa con los programas también como el Photoshop y los que son similares, que tratan de mantener un ecosistema muy similar, porque hablan de lo mismo, pero es verdad. No se van Claro. tanto, no es que cambian drásticamente. No, 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 para nada. Incluso eso ayuda mucho a, por ejemplo, que puedas usar distintos programas para un mismo proyecto. Yo puedo, si me queda más cómodo modelar en 3D Max, pero quiero hacer una Claro, publicidad de motion graphics, me llevo el modelo que hice en 3D Max, me lo llevo a Cinema 4D y claro. ahí lo animo. Así que en ese sentido está bueno, que todos sean más o menos parecidos. Muy Sí, bien. sí, sí. Después tengo una esfera acá arriba que verán y dirán, bueno, ¿qué es esa esfera que está ahí volando? Esto lo estoy usando para mover la cámara de forma prolija. Es como que yo emparenté la cámara a esta esfera. La esfera está centrada con respecto al modelo. Entonces, si yo roto la esfera, la cámara rota 360 bien alrededor de la cámara.
Entonces esto lo usé para poder definir el punto de vista del render, ¿ven? Es un pequeño truco que está bueno. Yo puedo mover la cámara a mano, si no, también puedo agarrar la cámara y moverla tranquilamente a mano. Pero está bueno para que el movimiento sea más prolijo, hacer esto que siempre rota sobre el mismo eje. Es un pequeño detalle copado para hacer. Y por último tengo acá esto, que normalmente esto es una luz. Es una luz domo. Está todo alrededor de la escena emitiendo luz en todas las direcciones. Pero hay una cosa muy copada que se puede hacer, que es en vez de utilizar el domo como luz para que ilumine la escena, que es lo normal, yo lo que puedo hacer es desde las opciones de esta luz. ¿Ven? Yo entré acá a esta pestaña y tengo todas las opciones de cada uno de los objetos. Yo lo que hice fue hacer que no afecte a básicamente todos los materiales y objetos. Pero se ve en el render. De esa forma es que logré el fondo infinito. Este fondo que tengo yo gris acá lo está dando el domo, que normalmente es una luz blanca que ilumina. Yo le saqué, digamos, la capacidad de afectar a objetos, pero se ve visible. Entonces le puse un colorcito gris desde acá y listo. Es un truquito, no es nada difícil de hacer. Es bastante simple y queda muy, muy copado. Pero bueno, antes de empezar con detalles de eso, vamos con el modelado, que es lo primero que uno hace, ¿no? en un proyecto. Siempre empezás por el modelado. Esto es el final, ¿sí? Lo que están viendo ustedes acá es ya la cámara que salió en la imagen final. La tengo separada en dos partes, si se fijan. Yo acá tengo en esta capa, en este grupo default, tengo dos objetos principales. Uno es casi toda la cámara y el otro es esto de acá, esta partecita que es el cuero de acá. Lo separé principalmente por el tema de las texturas, ¿sí? Pero no quiere decir que esté mal, que esté separado. La realidad es que se tiene que fijar en cómo queda al final el render. Si está separado o no, bueno, depende de la comodidad o de la situación. Yo ahora les explico en un ratito, cuando lleguemos a lo de texturas, por qué hice esta separación. Voy a ocultar un momentito eso y voy a activar el editable, ¿sí? Tengo acá a un costado lo que es la misma cámara, pero el archivo, o sea, el modelo sin texturizar y sin unir. Esto está, como pueden ver, acá tengo un montón de objetos. Todos estos objetos componen al modelo final. Ven que también tiene como otros colorcitos, así cuando pongo la geometría. Uno no necesariamente tiene que modelar todo desde un mismo objeto. Sin ir más lejos, si quisieran hacer una mesa, no hace falta que hagan la tabla de arriba y después generen, lo estoy haciendo así súper rápido, pero ponerle las patitas, ¿no? Si bien ustedes pueden hacerlo así, todo junto, la tabla y las patas de un solo objeto, no es necesario siempre que hagamos las cosas todas partiendo desde un solo objeto. Tranquilamente yo podría tener la tabla principal y las patas hacerlas por separado, ¿sí? Como otro objeto, con tal de tener más control sobre mi modelo 3D, ¿sí? De esta forma es mucho más fácil de editar ciertas cosas, ¿sí? No está mal que se haga de esta forma, simplemente es dependiendo la situación, depende de lo que estén modelando, si es a veces es muy difícil sacar todo. Imagínense que todos estos detallecitos que tengo yo en el modelo, haber hecho todo eso desde el primer cubo con el que empezó este modelo, es una locura, es muy, muy difícil. En muchas ocasiones termina siendo más fácil hacer esto.
hacer por partes el modelo. Que es justamente lo que hice acá. Esto partió de un cubo. Yo lo primero que hice fue el cuerpo de la cámara, la parte principal, la más grande. Y de ahí usé una herramienta que se llama chamfer para redondear bordes. ¿Ven? Y esto es el cuerpo de la cámara. Después empecé a añadir detalles y otros objetos encima. Por ejemplo, esto también es un objeto totalmente distinto, que yo después simplemente lo modelé aparte y lo pegué, lo ubiqué bien. Así está modelada toda la cámara esta. Bien, bien por partes. Es mucho más prolijo incluso porque si no, algo que quizás los que ya tengan alguna experiencia con el 3D se habrán dado cuenta que en el render, en el segundo, en este, si se fijan, la geometría, por ejemplo, estas líneas, normalmente cuando uno ve un modelo que está hecho todo junto, ve que las líneas atraviesan por todos lados el modelo. Todas estas líneas verticales que están acá deberían, si estuviese hecho todo junto, deberían también venir para acá abajo. Pero no está así porque son objetos totalmente diferentes. Tincho, ¿qué responderías a esta consulta? Si con Blender se pueden obtener resultados iguales a 3D Max. O esto es mejor para esto. O 3D Max es mejor para este tipo de trabajos. En cuanto a modelado, Sí, los dos son muy, muy buenos. Los dos tienen todas las herramientas necesarias para que vos puedas hacer lo que tengas ganas de hacer. bien, Sí, 3D Max está un poco más orientado a lo que son las cosas más específicas con medidas. claro. Blender no tiene tantas herramientas cómodas para hacer cosas bien a medida, Bien, bien. a diferencia de 3D Max. Buen dato. Pero ambos son buenos. Si no, no descarto ninguno. Yo sé usar los dos, me quedo con 3D Max porque a mí me resulta un poco mejor, Claro. pero los dos están buenos. Perfecto. Em, y bueno, siguiendo con lo que les decía, si yo tuviese todo junto modelado a partir del mismo objeto, lo que me pasaría es que todo el objeto va a tener un montón de geometría. Ven que ahora hay algunos objetos, por ejemplo este, que si bien tiene bastante geometría, pero uno puede contar la cantidad de polígonos. Los polígonos son las caras, ¿sí? Uno podría contar a ojo la cantidad de polígonos que hay. No así quizás en, no sé, en este objeto, que este sí ya tiene bastante más geometría. Pero fíjense que en unos está más controlada, en otros hay bastante más geometría, depende la necesidad del objeto. Por ejemplo, en esta partecita es una pieza como un poco más orgánica, entonces uno le tiene que poner más geometría para poder lograr llegar a esa forma. El objeto original era esto, así, muy low poly, como se dice, cuando tiene poca geometría. Pero esto así no se ve realista. En cambio, con un par de herramientas que se llama Turbo Smooth, ¿sí? Genera más geometría, duplica básicamente la geometría del objeto y redondea en distintas partes que vos le vas marcando. Y así tenés un objeto orgánico sencillo. Y esto menos geometría no puede tener porque si no, no le daría ese toque orgánico, ¿sí? Depende de la necesidad, uno le va agregando más o menos geometría. Pero si yo tuviera todo unido en un solo objeto, la geometría le debería dar vueltas a todo el modelo para evitar que hayan polígonos rotos. Si se fijan en el detalle este, todos los polígonos son de 4 lados. A lo sumo pueden haber en algunas que otras partes polígonos de 3 lados. Me refiero a, por ejemplo, ¿ven? Esto es un polígono y tiene 1, 2, 3, 4 lados, ¿sí? Por regla general, todos los polígonos deberían estar compuestos por 4 aristas, 4 lados, para que esté correcto. Si no, después tenés problemas de optimización, problemas con otras herramientas que no te detectan bien la geometría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno, si tiene, de nuevo con la idea esta, si tiene toda la geometría
todo junto, todos los objetos juntos, la geometría debería dar vueltas por todos lados para poder así generar polígonos de 4 lados. Y ahí tendría geometría, pero una cantidad inmensa de geometría. Después te preguntaron también si siempre es mejor hacer objetos por separado y no en la misma malla. Depende. Bien, claro, Por ejemplo, si vos tenés, en este caso, por ejemplo, si yo hubiese hecho todo junto, tendría demasiada geometría, como lo que te comentaba recién. claro, Al tener demasiada geometría, se vuelve muy pesado el objeto. Al volverse muy pesado, el render te va a tardar más, el programa en sí probablemente te ande más lento. Obviamente depende de tu computadora, pero por lo general, al ser más pesado un modelo, más va a tardar el render. Así que es contraproducente. Te conviene tenerlo separado por partecitas. Igual también depende de la dificultad del modelo. Si vos claro, podés resolver algunas partes todas de un mismo objeto y podés controlar la geometría y que no se te vaya al diablo la cantidad, todo bien, ¿sí? No pasa nada, no es que esté mal. Pero ya en cosas, por ejemplo, esto que tiene un montón de detalles por todos lados, es muy difícil que saques todo desde el mismo objeto. claro. Entonces ahí te reconviene hacerlo por separado y listo. Total, no tenés por qué hacerlo de todo un mismo objeto. No es Bien, necesario. bien. Bien. Uno, bueno, entonces va modelando así por partes, algunas cosas, otras no. Muchos detalles se pueden hacer todos en un mismo objeto, por ejemplo, qué sé yo. Em, Esta pieza, sí, sin ir más lejos. Si ustedes la ven en el render, a ver, ahí, ven que tiene el material de plástico negro, después metal, ahí tiene otra partecita, otro detalle y acá otro. Todo eso, ¿podrías hacerlo por separado? Sí, pero yo lo pude resolver todo junto y después simplemente es cuestión de aplicarle distintos materiales a las distintas partes del propio modelo, ¿sí? Así que vos podés combinar algunas cosas, tenerlas todas juntas, otras cosas tenerlas todas por separado. No hay ningún problema. Total, el fin es tener una imagen realista. Mientras en la imagen realista se vea todo bien, se vea correcto, perfecto, ¿sí? Ahora, una, una cosita. El tema de los detalles influye muchísimo en cómo se va a ver el modelo. Por ejemplo, fíjense acá en el render que yo, si miro el lente, por ejemplo, ¿sí? Ven que tiene como estos brillos, así como duplicados, que se ven súper realistas, incluso se ven como de color, como un lente así muy real, como si estuvieras mirando el lente, como si tuvieras la cámara en las manos. O no sé, esta partecita, este serruchito que tiene ahí, o esto de acá. eh, Algún otro detalle así más específico, por ejemplo, acá la manijita esa que tiene una patita que agarra la rueda de arriba, ¿no? Todos esos detalles, esa separación, todos los detalles cuentan muchísimo para la calidad final del render. Por más que uno diga, bueno, es un detalle ínfimo, nadie lo va a notar, pero se nota. En el render final, si vos no tenés el modelado detallado, se nota. Ven que yo acá hice esta separación de material, o sea, le hice ahí como una endijita, una ranura, eh, que es un detalle ínfimo, pero si no tuviera esa rayita, ahí quedaría como raro, como que cambia de la nada el material de plástico al metal. Y ya empieza a quedar raro. Y así con todo, si yo no tengo acá esa diferencia entre la manijita y el cilindro, ¿ven? Es un cilindro, este de acá, y acá está la manijita que termina en la pieza esa orgánica. Si yo esto lo hubiera hecho todo un cilindro de abajo hasta arriba, hubiese quedado con mucho menos detalle y probablemente quedaría raro, medio falso. Mismo el serruchito este que les decía. Si yo en vez de hacerle, ven que tiene modelado como
un extrude, se le dice cuando sale geometría. Tiene como una geometría ahí para arriba y escalada un poquito para adentro. Tiene cierto detalle. Es poquito, pero tiene. Si yo hubiese hecho un cubo finito y simplemente un rectangular, probablemente no hubiese tenido la misma gracia, ¿sí? En el detalle del modelado, yo diría que el modelado es un 70-80% de la calidad final de un render. Si tenés poco detalle o el modelado está desprolijo, después el render, por mejor iluminación que tengas, va a quedar raro, ¿sí? Así que, nada, hay que modelar bien en detalle siempre, en lo posible. Así el render final tiene buena calidad. Y hablando de esto, un segundito. ¿Tienes algunas preguntitas más? Dale, decime. No, acá recién con lo que estaba diciendo dice Fiorella, a ver, corregime si lo digo mal. Dice, igual fakeás algunos detalles con texturas o no. Dice, para no irte demasiado en topología. Sí, ese es otro punto. Hay muchas cosas que vos las podés resolver con texturas. Bien, Depende qué cosas igual, porque... Y también depende de lo que quieras de resultado, ¿no? Por ejemplo, yo en el render, ves que acá el cuero sí lo hice con una textura. ¿Se podría modelar eso? Sí, totalmente. bien, Se puede modelar. Pero si modelas eso, es una locura la cantidad de geometría que tendría el claro, objeto. claro. Entonces no te conviene. Aparte de que también quizás es un poco difícil modelarlo. Pero por ejemplo, el canon yo lo hice modelado, ¿sí? Está acá. Pero tranquilamente lo podría haber hecho con una textura e iba a quedar muy parecido. Ah, mira, Hay algunas cosas que las podés resolver con texturas y van a quedar muy similares, otras no. Otras, por más que les pongas una textura para el detalle, se pueden llegar a notar que son texturas y va a quedar raro. A mí personalmente me gusta, si puedo, siempre resolver las cosas con el modelado. También sí, por una cuestión de cuánto se te dé bien el modelado, ¿sí? claro. Eh, Hay gente que se le da mejor el modelado y otra que se le da mejor la texturización. Mucho de lo que es texturas también se usa para optimizar los modelos y que no sean tan pesados. Por ejemplo, si vos querés un modelo para un videojuego, vas a intentar optimizarlo al 100%. Entonces, la idea es ahí tratar de texturizar la mayor cantidad de detalles posibles y que Claro. el modelo tenga poca geometría. Pero si es para un caso como este, que es visualización de 3D en general, eh, al no tener un motor de videojuegos que te restringe mucho el tema del peso, puedes modelar los detalles y van a quedar mejor. Siempre que puedas, queda mejor modelado, queda más real que con textura. Pero se pueden ambas cosas. Joya. Y después acá, antes de seguir avanzando, que nos quede en el tintero, nos preguntaban sobre en el mundo profesional si te permiten entregar modelos con las partes así separadas. Sí, depende. Claro, No, porque no es que esté mal. No, así está todo separado y es más que nada por prolijidad en realidad. Porque la verdad es que no está mal si yo hubiese dejado esto así y lo hubiese texturizado todo por separado. No está mal. ¿Sí? No, no es que haya una razón específica por la que esto esté bien y lo otro esté mal. bien. No, es simplemente por una cuestión de prolijidad, que uno después junta todo y lo ordena mejor. Fíjate que yo, el otro, eh, acá, lo tengo poco separado. Tengo solamente dos objetos, pero ahora está casi todo unido. Eh, lo tuve que dejar así por el tema de la textura del cuero. Entonces a veces también tenés necesidad de tenerlo separado o necesidad de tenerlo todo junto, porque por ejemplo, esto es un render de un producto. Pero si vos este modelo lo querés usar para una escena, por ejemplo, estás haciendo un interior de una casa y tenés la cámara apoyada en una mesada de decoración y tenés el modelo S de la cámara separado en toda esta cantidad de objetos, es súper incómodo.
para manejarte en la escena. Porque tenés, por más que lo tengas agrupado, tenés un montón de objetos. Y también hay una realidad, y es que si tenés muchos objetos así en la lista de los objetos, eso hace que se vuelva un poco más pesado el programa en sí. No el render, porque la cantidad de geometría es la misma que tenés en este objeto que está todo separado y en este que está todo junto, pero al haber más objetos, es como que se vuelve más pesado el archivo. Entonces, a veces tampoco te conviene si es para una escena. Pero como te digo, si es para esto, por ejemplo, yo lo podría haber dejado así tranquilamente. Lo hice de la otra manera por una cuestión de comodidad y prolijidad en realidad. Perfecto, perfecto. Bien. Gracias, Tincho. No, a vos. Anda chiflándome. Bien. Otra cosa que les quería comentar con respecto a lo que es el modelado en detalle. Y es el chamfer. Vieron que les comenté que el chamfer es lo que usé para redondear el cuerpo de la cámara. Ese es un uso que se le puede dar al chamfer, redondear bordes así como para darle forma a un modelo. Pero en realidad el mejor uso que tiene el chamfer es para redondear los bordes filosos o más bien las aristas que tienen los modelos, ¿sí? Por ejemplo, este modelo yo lo tengo acá con el chamfer todo apagado. Si se fijan en los bordes, ¿sí? Por ejemplo, todo este borde, todo este otro borde, el borde de los bordes del tornillo, ven que todos están así como filosos, ¿sí? Es como viene una cara. Están como antinaturales. Sí, exacto. A ver, por ejemplo, bueno, este no tiene el Turbo Smooth, pero todos tienen como tac, tac. Van y giran 90 grados y siguen. Eso es raro, hay mucha gente que cuando empieza a modelar deja los bordes así de esta manera, y eso te saca un montón de calidad en el render, realmente. Eh, Les quiero dar un ejemplo a esto para que se den bien cuenta. Vamos a movernos acá a la parte donde tengo el seteo de las luces y vamos a ocultar esta cámara, vamos a ocultar lo editable y acá vamos a poner simplemente un cubo. Uep. Sí, un cubo ahí, tranqui. Y lo duplicamos. Ahí nomás. ¿Sí? Y fíjense esto. Este lo voy a dejar sin el chamfer, así como viene. ¿Sí? Y a este le voy a poner el chamfer todo alrededor. Ahí ¿Esto es como es hacer un smooth o un Bravel, preguntan? smooth o bevel, ¿puede ser? Puede ser, sí. Ok. Sí. Ok. No es como un smooth, el smooth es diferente, es otra cosa. Es como hacer un bevel. Bien, En otros programas se llama bevel, acá se llama chamfer. bien. Es básicamente añadirle geometría alrededor de todos estos bordes que tienen más de cierta cantidad de grados, lo cual hace que se redondeen, ¿sí? Yo ahora lo estoy haciendo con un modificador. En 3D Max, así como en otros programas, tenés la opción de usar modificadores a la hora de modelar. Ven que tengo acá a la derecha, box es mi objeto, ¿sí? Y yo lo que hice fue añadir encima del box este modificador chamfer, lo cual me permite usar el modificador, ¿sí? Que lo que hace es redondear los bordes. Y si yo en algún momento quiero, puedo ocultarlo y ver el objeto como era antes. Si quisiera, podría, mira, vamos a hacer así. Yo ahí el box lo convertía a editable, ¿sí? Es con clic derecho, Convert to Editable Poly. Y ahí puedo modelar, ¿sí? Entonces, ponele, ¿no? Yo puedo modelar algo y tener el chamfer. Pero me di cuenta que me faltó modelar algo.
Si yo el chamfer no lo tuviese de esta forma y lo hubiera hecho manual, porque se puede usar de otra manera, que es sin el modificador, yo lo puedo agarrar y usar desde acá. ¿Sí? Pero si yo hago esto y me olvidé de modelar algo en este polígono, por ejemplo, o en este borde, quería modelarle algo, ahora ya el chamfer no puedo volver para atrás. O sea, sí, puedo hacer control Z, como siempre, pero es porque lo acabo de hacer. Imagínense que ya modelaron, texturizaron y recién ahora se dieron cuenta que le faltó modelar algo acá. Bueno, ahí ya no puedo hacer más control Z. Entonces me quedo así, tengo que rehacer el modelo probablemente. En cambio, si usamos el modificador se queda puesto acá arriba y yo en cualquier momento puedo bajar al editado del poly y si me olvidé de modelar algo, lo puedo modelar. Y cuando vuelva a pararme en el modificador, se actualiza. Eso es lo que tiene de bueno. No es destructivo. ¿Sí? Yo puedo ir y venir para adelante, para atrás, las veces que necesite. Está muy, muy bueno. Bueno, en fin, cosas para tener en cuenta el modelado en general. A lo que iba es que supongan que quieren hacer un cubo metálico, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. Uno diría, bueno, hago un cubo, listo, le pongo textura de metal, ya está, quedó así. Pero si a ese cubo metálico ustedes lo dejan sin los bordes redondeados, lo dejan así, liso, cuando le hagan el render van a ver que queda muy feo, como que le falta realismo. Y eso es simplemente por la falta de la redondez en los bordes. Ya si lo miran acá, se darán cuenta. La diferencia entre uno y otro, ahí lo único que hice fue desactivar la geometría visualmente. Pero ven cómo aparecen estos reflejos ya en los bordes y en este que es el cambio de la sombra a la luz, ven que no es duro como acá, que es tac tac. Acá es como que hay cierto degradé en la sombra. Es una enorme diferencia la que hace el chamfer. No es porque sí que se le pone, por hincha. No, es porque realmente hace que se resalte mucho más el modelo. Queda muchísimo más real. Y para que lo vean un poquito mejor, ¿sí? Vamos a probarlo en lo que es el render. Voy a hacer un render así medio rapidito para que lo puedan apreciar. Ahí estoy moviendo la cámara para que se vea mejor eso. Algo así va a estar bien. Y tuki, acá ya con las herramientas de V-Ray, ¿sí? Hago el renderizado. Capaz hay mucha luz para estos dos cubos. Igual tampoco es que necesitaba hacer un mega render ahora. Ven que se nota también acá la diferencia. Ven este bordecito que tiene esos reflejos y ni siquiera tiene el material metálico, pero ya genera reflejos. Y este no, este es como súper duro, seco, no tiene mucha gracia. Más allá del hecho de que la luz quizás le está pegando diferente en este caso, pero solo poner el chamfer ya le da muchísimo realismo a cualquier modelo. ¿Sí? Y esto no solo para el modelado en cuanto a visualización, ¿eh? Yo una vuelta hice un proyecto de motion graphics, de animación de objetos, y lo estaba haciendo un grupo, me acuerdo, y teníamos como todo un espacio, una ambientación que el fondo eran todos cubos, era como una escena de todos cubos, en el piso, en las paredes, en el techo. Y no sabíamos, hace un montón esto, no sabíamos qué nos faltaba porque se veía raro, se veía como medio falso. Y realmente la solución era súper sencilla, era añadirle chamfer a todos esos cubos. Y automáticamente se vio
buenísimo. Cambió totalmente la calidad de esa animación solamente por ponerle chamfer a los cubos. Así que ayuda muchísimo. Fíjense que yo en el editable incluso ayuda mucho a lo que es el sombreado de los objetos, o al smooth que comentaban hace un ratito, preguntaban. Ven que este objeto tiene como que acá se ven todos los... Vos podés ver los polígonos, por más que yo no tenga la geometría activada, se ven los polígonos. Eso tiene que ver con el suavizado de los polígonos. El chamfer no solo va a redondear los bordes, sino que también va a suavizar visualmente los polígonos. Entonces también me ayuda con eso. ¿Sí? Es mucha la diferencia entre poner o no el chamfer. Así que anótense eso siempre que estén modelando algo para que se vea más real, pónganle chamfer. ¿Sí? A todo. Miren la diferencia en el tornillo este. Sin chamfer, con chamfer. Realmente es abismal. Cambia muchísimo. Se marcan mucho mejor todas las sombras, todos los bordes. ¿Sí? Bien. Eso un poco entonces de lo que es el modelado, ¿sí? Los tips del modelado. Vamos a pasar ya al siguiente paso, que es el de texturizar. Normalmente, uno cuando quiere texturizar un modelo tiene que hacer un paso previo o intermedio, que es el de hacer las Vs. Algunos las habrán escuchado, otros no tendrán ni idea de qué son, pero les comento rápidamente. Las Vs son, por ejemplo, vamos a ejemplificar con un cubo, que es lo mejor. Las Vs, vamos a ponerle un par de cositas a esto. Hacemos así. Las Vs es esto de acá. Es el modelo 3D, cortarlo y ponerlo en plano. ¿Sí? Yo acá tengo, es como si tuviera una hoja de papel, corté el modelo y lo puse todo acá. ¿Sí? Ven que yo voy seleccionando las caras del modelo 3D y son esas caras que están acá a la izquierda. Esto se hace para uno después ponerle la textura. ¿Sí? Por ejemplo, la textura del material de cuero que tiene la cámara. Ahí está cargando. Ahí va. Es esto de acá. Esta textura es básicamente, bueno, cosas. ¿Ven? Esto es el cuero, es una imagen, ¿sí? Uno, para ponerle texturas a un modelo, tiene que hacer el corte de las UVs, cortar el modelo, que quede en plano, así uno después agarra la imagen y la ubica, digamos, encima de ese plano que les mostré acá. Y ahí es donde se reproduce esa textura en el modelo visualmente. De esa forma es que trabaja el 3D en general. Si uno no tiene los cortes del objeto hechos, no le podés poner texturas, ¿sí? Pero, ahí hay un pequeño detalle, una pequeña diferencia, distinción a tener en cuenta. No es lo mismo hablar de texturas que de materiales. Probablemente hayan escuchado ambas cosas, pero no son lo mismo. Por más que parezcan parecidas las palabras, es diferente. Una cosa es el material. Ya paso a mostrarles la pestaña del editor de materiales, que es lo que abrí recién. ¿Sí? Un material son estas esferas que tengo yo acá. ¿Sí? Voy a agarrar una común, básica. Esto es un material.
es simplemente algo que uno le conecta al objeto y se va a ver de cierta manera. Por ejemplo, no sé, yo quiero que el cuerpo de la cámara se vea todo rojo. Entonces agarro un material, le cambio el color a rojo y lo conecto. ¿Sí? Desde acá, desde este nodo chiquito, arrastro y suelto en el objeto. Y ahí se colorea el modelo. ¿Sí? Un material no es una textura. Un material lo que tiene son principalmente tres valores. El valor de color, el valor de brillo y el valor de transparencia, por así decirlo. Con esos tres valores uno puede manejarlos para obtener distintos materiales lisos. ¿Sí? Como si te dijera un material nuevo, un metal liso, un plástico liso que no está rayado, está nuevo, un vidrio liso, bien perfecto, bien nuevo. Eh, yo puedo manejar los distintos niveles de brillo, distintos niveles de transparencia y distintos colores para ir alternando entre esos tipos de materiales. ¿Sí? Principalmente se usan plásticos, metales o vidrios o cosas muy similares a eso. Ahora, los materiales son una cosa, las texturas son otra, como les decía. Por ejemplo, si yo quiero hacer una madera, si yo le quiero poner a esto madera o mismo cuero, como lo que hice, no lo puedo hacer con un material, porque los materiales solamente tienen esos tres valores principales. Para ponerle cuero o madera, por ejemplo, a un objeto, yo lo tengo que hacer a través de una textura. La textura se conecta al material, el material se conecta al objeto y ahí es donde lo vemos. ¿Sí? Como en el caso este del cuero. Yo tengo acá mi textura de cuero, ¿sí? Conectada, que la textura es una imagen, ¿sí? Literalmente una imagen. Ustedes pueden, si quisieran, sacar una foto con el celular eh, y cargarla acá y ponerla en un material y ese material lo conectan a un objeto y ahí van a ver esa foto distribuida o dispersa en el modelo 3D. Cualquier imagen puede ser una textura. Hay diferentes tipos de textura también. Por ejemplo, todo esto que están viendo ustedes acá eh, son, por ejemplo, este material. Yo acá lo que les mostré fue solamente una textura de las del cuero, pero en realidad el cuero final que ustedes ven en el render está formado por tres texturas diferentes. Bueno, cuatro en este caso. Porque son distintos mapas, por ejemplo. Me explico. Me explico rápidamente. Por lo general, los materiales realistas se forman de esta manera. Tenés un mapa que le da el color al material, otro que le da el relieve y otro que le da el brillo. ¿Sí? Tenés tres mapas principales. Acá junta dos de relieve, pero en fin, hace uno solo. Con esos tres mapas, esas tres características de texturas, vos las conectás entre sí en el material. Y ahí es donde te tira el material final, que en este caso es el cuero. Y así funciona con maderas, con plásticos, con algún dibujo, con cerámica, ¿sí? Con prácticamente todo. Son distintas imágenes que hacen diferentes cosas y juntas forman el material final. Ahora, para redondear el tema, ¿qué pasa con el modelo 3D si no tiene los cortes de las UVs? Vamos a hacer así. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con un cubo. ¿Sí? El mejor ejemplo siempre es un cubo. Y vamos a agarrar una imagen. Vamos a buscar algo rápido. Textura, maderas, bla, 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 bla. Yo voy a cargar acá una imagen de madera, solo el mapa de color ahora para el ejemplo, pero acá están lo que les decía recién, los tres mapas. Color, relieve y brillo. Juntos forman la madera final. En fin. Yo tengo mi imagen de una madera.
tengo un material y para que la imagen se vea, la conecto al material. Ahí se actualizó. Y el material es lo que conecto a un objeto. Si mi objeto tiene las Vs, se ve la textura. ¿Sí? Ahora, si mi objeto no tiene las Vs, esa textura no se ve, no se reproduce. ¿Sí? Así que simplemente por el hecho de que no se va a ver, uno necesita hacer las Vs del objeto. Ahí sigo. Hay ciertos momentos en los que uno puede obviar igualmente el hecho de hacer o no las Vs. Por ejemplo, en la cámara que hice yo para hoy. En todo esto, se me fue, ahí va. En todo esto, bueno, esto lo tiene, pero no es necesario. Yo le puse solo materiales al objeto. No le hice ninguna V a esto. ¿Sí? Ninguna. ¿Por qué? Porque la idea era hacer un objeto nuevo. ¿Sí? No un objeto que tenga desgaste en las texturas, en los materiales. Entonces no me vi obligado a generar los cortes de Vs. No era necesario. Simplemente fui manejando los distintos valores del material base para llegar a tener el plástico este con este brillo, este metal con ese brillo y el lente. ¿Sí? Ahora bien, la parte de el cuero es una textura. Eso no está modelado. Como decía antes, sería una locura modelar eso. Es difícil, se puede, sí, pero es difícil. Pero lo hice con una textura. Entonces yo, para facilitar un poco el trabajo, lo que hice fue separar esa parte del modelo. Le hice los cortes de las Vs. ¿Ven? Esas linitas verdes son de los cortes. Le hice los cortes y le puse el material con textura. Combiné ambas cosas. Depende de la necesidad, uno puede hacerlo de esa forma, de una u otra forma, ¿sí? Y por eso lo terminé dejando separado al modelo, en dos piezas. Sí, podría haber juntado todo y manejar de otra manera quizás el material. Tampoco es que tiene que quedar separado lo que tiene textura o lo que solo es material. No, no necesariamente. Uno puede juntar todo. Pero bueno, tampoco tenía la necesidad porque justamente acá la escena es para este modelo. Como les decía antes, sería diferente si fuese un objeto decorativo en una escena en donde hay docenas de otros objetos. Ahí sí conviene tener todo bien juntito y agrupado para no volvernos locos. A ver, por las dudas. Es jugar a ser modisto con las Vs. Sí. Sí, literalmente. Es un proceso bastante tedioso el de las Vs. A nadie le gusta, realmente. Pero es totalmente necesario. Con lo que les mostraba recién del cubo, se puede ver fácilmente. Es algo que tenés que aprender a hacer sí o sí. Y tenés que aprender a hacerlo bien. Ojo, porque también uno puede hacer cortes de Vs automáticos. Está la herramienta que te permite automatizar ese paso. Pero lo que pasa con eso es que te genera cortes en cualquier lado. En vez de hacerlos prolijos como uno los hace manualmente, te corta el objeto por un montón de lugares. Y eso afecta muchísimo a cómo se ve después el material. Sin ir más lejos, fíjense que yo acá corté el objeto este justo acá al medio. ¿Ven? Y ese corte está oculto. Si ustedes miran el objeto entero, ven que quedó ahí en el medio, abajo del lente, atrás. Si ese corte yo lo hubiese elegido hacer de este costadito, probablemente, 100% seguro estoy,
de que en el render, en la imagen final, se vería justo donde yo pongo el corte acá, una línea. Y que la textura, la imagen, de repente el dibujo corta y sigue, pero como si fuera en otra posición. A ver si se nota acá. No creo porque está muy, muy chiquito. A ver si puedo demostrarles un poquito mejor. Vamos a hacer así. Uf. No se nota mucho acá porque es muy, muy parecida igual la imagen. Pero bueno, no importa. Se nota el corte ese en las texturas. Si vos lo renderizás así de frente, se nota el cambio en el dibujo. Y queda horrible. Sí, queda ya poco profesional, es eso. No solo es desprolijo, es poco profesional. Poco realista también. En cambio, si vos ocultás los cortes, si los pensás un poco, después queda perfecto. Entonces sí, es un trabajo tedioso que hay que aprender a hacer sí o sí. Bueno, bien. Ahora, a ver, por las dos me fijo si alguien tenía alguna que otra pregunta. Ya está para lo más divertido. Ahora pasamos con algo más divertido, les prometo. Maldita su vez. En Rhizome. Rhizome es muy bueno para UES. Fiorella, sí, sí, sí. Siempre todo tiene algo en lo cual uno no está tan entretenido ni tan contento de trabajar. También en dibujo las clases de perspectiva le hacen sangrar la cabeza a muchos. Sí, 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 me imagino. Pero bueno, son cosas, viste, que hay que hacer sí o sí, porque si no. Tal cual. Que había leído ahí Rhizome. Ese programa está bueno. Es un programa especializado en UES. O sea, es un. Yo lo tengo, si no me equivoco. No, bueno, pensé que lo tenía. Eh, es un programa que vos abrís y solamente podés hacer UVs de modelos 3D. Es súper específico. Pero tiene muchas herramientas que te ayudan a hacer mejor las UVs de lo que las podés hacer en el programa general, digamos. Está muy bueno. No quiere decir que no se pueda hacer las UVs en 3D Max o en otro programa. Están las herramientas, pero bueno, siempre vas a encontrar algún programa o algún plugin que haga cosas específicas mucho mejor. Por ejemplo, en lo que es modelado, yo siempre les comento a los alumnos, hay un par de clases que es de modelado de telas. Aprendemos a hacer tipo cortinas, almohadones, manteles, mantas, un acolchado, con herramientas de 3D Max. Que se puede hacer ese tipo de telas, que son relativamente básicas, sencillas, eh, pero siempre alguna que otra cosa rara queda en esas telas. Y ahí es donde les comento que existen un montón de plugins externos a 3D Max que uno puede descargar y aprender a usar. O incluso programas especializados en modelado de tela, que obviamente van a tener muchos mejores resultados porque es súper específico para el modelado exclusivo de telas. Hay otro programa que conozco, siempre lo quise usar, nunca lo pude descargar, que es para modelar árboles, No, específicamente. mirá. Sí. Así que vos podés hacer un árbol acá si querés, sí, pero también tenés el programa específico para hacer árboles. Eh, pero bueno, en fin, 3D Max, Blender, Cinema son como programas generales que abarcan todo del 3D. Bueno, bien. Vamos con el siguiente paso en el workflow, que sería, bueno, modelado, texturizado, iluminación y render ahora, ¿sí? Igual un poco de preparado de la escena les voy a mostrar ahora. ¿Qué fue todo esto que les comenté? El tema de poner la cámara, la esfera esta emparentada para
mover la cámara de forma prolija, estas que son las luces, ¿sí? Que voy a probar ahora, yo creo que puedo hacerlo así ahora y mostrarles en tiempo real el tema de la iluminación, cómo afecta al modelo. No creo que haya ningún problema. Pero antes les quería mostrar y explicar qué era esto que tenía acá. Voy a cambiar el color porque me mató la vista. Ahí está. Esto que tengo acá se llama... Lo estoy usando de piso, de suelo, ¿sí? Porque si yo saco esto, en el render no se verían las sombras. Ven que tiene sombras en el piso. Si yo le saco eso, no se verían esas sombras y quedaría medio raro el render final, la presentación al menos del modelo. Miren, es más, les voy a mostrar. A ver si tengo todo bien. Vamos a ponerlo un poco con menos de calidad, así se hace más rápido. Denoiser Lightmix, perfecto. Ahí quedaron los cubos, ahí está, ahí va cargando. ¿Se me escucha bien cuando hablo mientras está haciendo render? Pregunto por las dudas. Escucha impecable, no se destruyó nada hasta ahora. Bien, genial, genial, genial. Bueno, ven que así como está, es el render sin el piso este que les comentaba. Ven que se nota la diferencia. Sí. Es como que le falta algo a este. Y es simplemente ponerle el piso ese con sombra. Pero no es tan fácil como uno pensaría. ¿Se acuerdan que yo les comenté? Vamos a achicar un poco todo, así lo ven bien ustedes. Les comenté el tema del fondo, que tenía esto que es una luz, normalmente se usa como luz, es un domo, ilumina de todos lados, en todas las direcciones. Que yo lo que hice fue a este domo sacarle acá unas opciones que es para que ilumine. Si yo las vuelvo a activar, ven, ahí empieza a iluminar ese domo. Obviamente ahí queda horrible. Yo ese domo también lo puedo hacer que ilumine, pero que no se vea visualmente. ¿Ven? Y ahí queda con fondo negro. Y ahí yo podría sacar un PNG, por ejemplo. Pero lo que hice fue lo contrario. Hice que visualmente esté, pero que no ilumine. Entonces, ahí lo único que había que hacer era cambiarle el color. ¿Ven? Entonces no afecta para nada al objeto, porque yo le saqué la propiedad que hace que ilumine. Entonces simplemente está funcionando como un fondo, como un color de fondo. O sea, no está afectando a las propiedades de color del objeto. Exacto. Bien, Si uno en cualquier programa de 3D pone una luz de color, claro. afecta a cómo se ve el objeto. Bueno, Miren. Ven que ahí se puso celeste el objeto porque la luz es celeste. Es simplemente por eso. Entonces, para que no pase eso, saco la propiedad de que ilumine, básicamente, pero se ve de fondo todavía. Entonces vos le puedes cambiar fácil el color y queda plano, liso. No es lo mismo hacer esto. Vamos a hacer así. Vamos a ocultarlo. Y vamos a agregar un plano de color. Puesto atrás de la cámara. No es lo mismo, porque aparte yo acá me falta el piso también. Si yo ahora quiero poner el piso, tengo que duplicar esto, rotarlo y ponerlo ahí en el piso. Y ven que se ve claramente que es piso y pared. claro. No es infinito este fondo.
Y esto, ocultar ese borde es re difícil. ¿Se puede? Sí, vos podés tener esto como un solo objeto y después con el chamfer que les mostré hoy, redondear ese borde filoso y ponerle una luz directo al borde para que se intente ocultar. Pero la realidad es que no queda perfecto nunca. Es muy difícil. O sea, tampoco es que esté mal que les quede esto. Es raro simplemente. Es un poco más prolijo tenerlo el fondo infinito. ¿Sí? Y tampoco me serviría, por ejemplo, tener. Vamos a volver a mostrar el fondo. Acá Fiorella te preguntó si usaste Marvelous para lo que es ropa. Nunca lo usé yo. Sé que es el que se usa para Para hacer Ciber, ¿no? ropa, Sí. claro, por ejemplo. Pero yo personalmente nunca me metí a usarlo. Bueno, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. A ver si carga. Claro, es que no me va a cargar porque no es un material. Eh, Vamos a hacerlo al revés. Mira. Vamos a tratar de más o menos ponerle ahí. Bueno, supongan que es parecido el color. A lo que me refiero es que es muy difícil emparentar después el color, si bien uno puede copiar y pegar el código del color, por más que sea exactamente el mismo código de color, no les va a quedar igual el piso que el fondo este que pusieron. Siempre se va a notar dónde termina el piso. Y por más que pongan un piso ultra grande, ¿sí? Se va a notar, se va a ver el horizonte, el final se ve. Claro. Eh, Uno puede poner la luz domo para que ilumine todo ese piso, pero igual se va a seguir notando esa diferencia y nunca te va a quedar prolijo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para que quede como me quedó a mí? Poner el fondo, desde el domo, ponerlo de color que no ilumine, y para que haga sombra, que haya un piso, lo que se hace es poner justamente un piso, ¿sí? Que yo le modelé así como una partecita medio para arriba, y ahora les voy a mostrar bien por qué. Que ven que ya se aplicó acá en el render, ahí ya aparecieron las sombras. Vamos a hacer la diferencia, ahí, sin sombra, con la sombra. Esto es medio transparente, digo medio porque si se fijan en el tono del fondo lo cambia un poquito, pero es apenas, no es tan problemático. Lo principal es que nosotros queremos reproducir esas sombras. Se hace muy fácil, miren, yo voy a ocultar ese plano y lo voy a hacer ahora con ustedes. Es simplemente agarrar un plano, un piso, y tenemos que desde las propiedades de este piso cambiarles un par de cosas. Por ejemplo, tenemos que... Se me fue. ¿Dónde está? Object Properties. Bueno, no aparecen acá por alguna razón, pero es parecido igual. Desde las propiedades del objeto es como que le tenemos que decir que sea renderizable, que sea visible a la cámara, que reciba sombras, pero que no haga sombras, que sea transparente, ¿sí? Que no refleje, porque también lo que tienen los objetos, o sea, cuando uno ilumina, por ejemplo, un objeto rosa, supónganse, que le da una luz directo, esa luz rebota y rebota un poco el tono rosa, ¿sí? Entonces hay que decirle que no rebote la luz, pero que sí haga sombras, reciba sombras. Es un conjunto de opciones que hay que aplicarle al objeto para que se haga transparente y solo reciba sombras. Lo bueno es que V-Ray lo hace solo con un botón. Es como que tiene esa opción, esa configuración muy fácil de acceder.
que es este icono que tengo acá, que básicamente se le llama Shadow Catcher a esto, a un plano que está abajo de un objeto que reproduce las sombras de ese objeto, se le llama Shadow Catcher. Y V-Ray simplemente con ese botoncito transforma el objeto en Shadow Catcher. ¿Ven? Y acá está lo que les decía, que un poquito cambia la tonalidad, bueno, un poquito, un poco bastante, la cambia la tonalidad del fondo. Pero no es un problema, a ver, no es que yo quería específicamente aquel tono de rosa. Y si lo quisiera, bueno, pongo el Shadow Catcher y después lo adapto al tono de rosa. Eso no es ningún problema. Pero sí queda marcado el final de este plano. Por esa razón es que yo le hice como esa curvita hacia arriba a este plano. Así se ve todo completo. O sea, yo acá, digamos, esto se ve render, está como por acá, ese polígono. Entonces simplemente lo subí, miren. ¿Ven? Ahí empieza a aparecer el fondo real. Pero yo subí un poquito más de geometría con el objeto que sigue siendo Shadow Catcher, pero para que no se note ese corte, ¿sí? Y que quede mucho más prolijo. Y como les decía, si después uno quiere el tono de rosa que había antes, bueno, desde el objeto este de fondo, simplemente es cuestión de modificar el color. En vez de que sea tan oscuro, lo aclaro desde acá. Y listo. Es así de fácil, no es un problema que cambie ese Shadow Catcher que haga que cambie el color. Uno puede editar todo lo que quiera. Y es bastante sencillo esto del Shadow Catcher. Y ya queda muy bien con muy pocos clics. Dirán, bueno, ¿por qué no pones en vez de simplemente un fondo S? O sea, ¿para qué estoy usando el fondo este si ya tengo esto que se ve en la escena? Puedo ponerle un color a esto y ya. Pero ahí ya estaría cambiando lo que es la iluminación. Porque al ser tan grande el objeto este del Shadowcatcher, yo lo que tengo acá son luces que están apuntando únicamente a este objeto. Ya en el render se ve mucho el fondo, se ve el horizonte, el infinito, ¿sí? Entonces, esta zona del Shadowcatcher o del objeto se va a empezar a ver oscura porque no hay ninguna luz que lo esté iluminando. Entonces, es como que no va a quedar bueno. Por eso se usa este Shadowcatcher como para hacer el fondo infinito y el fondo de color liso con el domo. ¿Sí? Bien. Y por último, no sé, Tincho, ¿cómo crees que venimos de tiempo? Yo creo que bien, igual. Estamos bien de tiempo, sí, sí, sí. La verdad que el excedente está acorde a a lo permitido. Ok, dale. Termino entonces con este último, Bien. que es el tema del render, ya. Upa, upa. Que a diferencia de lo que muchos creen, es lo más fácil, el render. Si ya sobrevivieron a los UVs, Sí, totalmente. Creo que a su vez es lo más difícil. tal cual. Así que después el render es simplemente configurar un par de cositas y ya estamos. ¿Sí? Miren, les voy a comentar un poco. Vamos a cerrar esto un poquito. Para hacer el render hay varias cosas que hay que tener en cuenta igual, pero que no son difíciles. ¿Sí? En el render setup, que se llama la parte de configuración del render, bueno, primero y principal, nosotros usamos V-Ray, así que tenemos que definir V-Ray como motor de render, ¿sí? Importantísimo. Si no, estaríamos renderizando con el motor predeterminado de 3D Max, que se puede usar, ojo, pero no es muy bueno. ¿Se acuerdan que hoy les comentaba esto de que siempre hay herramientas aparte del programa base que son mucho mejores para hacer ciertos trabajos, como Reason para las UVs o Marvelous para las telas? Bueno, V-Ray sería ese del render. Usamos V-Ray porque justamente es una herramienta que tiene muchas más herramientas, valga la redundancia, para hacer mejor el render.
Entonces, lo primero y principal es definir V-Ray como motor de render, ¿sí? Dicho esto, les comento una cosita entre paréntesis. ¿Vieron que yo estaba usando luces y puse una cámara para hacer el render? Esas luces y cámara son propias de V-Ray, del plugin que es V-Ray. No uso las herramientas nativas de 3D Max porque tienen sus propias configuraciones para 3D Max o para V-Ray. Entonces uno tiene que usar luces, cámaras y materiales también de V-Ray específicamente. Bien, dicho esto, ponemos V-Ray como motor de render acá, siempre en GPU, idealmente en realidad. El GPU es la placa de video, el render, que el render es el hecho de procesar toda la información, todo el modelado, las luces, las texturas, ¿sí? El render lo hace generalmente la placa de video, general e idealmente. Vos podés hacer un render con procesador, el procesador de tu compu, pero va a tardar muchísimo más, porque no es el hardware preparado para hacer renderizado, ¿sí? La placa de video, sí. Entonces, desde eso, ya el render va a hacerse bastante más rápido y no le va a costar tanto a la compu. Si lo haces con procesador, corres riesgo de arruinarlo también, de que se te cierre el programa a medio renderizar, todas cosas malas. Pero bueno, el que no tiene placa de video puede hacerlo con procesador. La calidad del render final principalmente está dada por dos factores, que son la cantidad de píxeles barra tamaño de imagen y la cantidad de samples. Los samples son como las veces que el programa procesa la información. Les doy un ejemplo visual muy fácil de entender. Fíjense que cuando yo le doy render, empieza la imagen con mucho ruido, muy fea, se ve muy pixelada. En realidad no es pixelada, pero se ve como si fuese pixelada. Y de repente como que se va aclarando como por pasos. De a poquito va viendo menos ruido hasta que se hace más linda, ¿ven? Todo ese ruido que de a poquito se va aclarando y va mejorando. Esos son la cantidad de samples, la cantidad de pasos que va haciendo el programa para procesar toda la información. Si vos tenés pocos samples, la calidad del render final va a ser media mala. Si pones más samples, una cantidad más coherente, depende del proyecto, vas a lograr tener una mejor calidad de imagen, ¿sí? A más compleja sea mientras más compleja sea la escena, más cantidad de samples vas a necesitar. ¿Por qué? Porque más cantidad de cosas procesa el programa. Entonces más le cuesta, por lo tanto, le tenés que dar un valor más alto para que llegue a procesar todo, ¿sí? En este caso no es un proyecto que requiera demasiados samples porque es bastante sencillo, solamente un modelo. Pero bueno, acá en la pestaña Common tenés acá Output Size y los píxeles, ¿sí? Acá es el estándar 1920 x 1080, ¿sí? 16:9. Pero vos podés, acá tenés un montón de presets para otras resoluciones o el custom y acá escribís el tamaño de imagen que quieras. No sé, si quieres una para Instagram le pones 1000 píxeles por, bueno, le puse 100, es lo mismo, 100% para que sea una imagen cuadrada. Entonces vos después vas a tener acá tu render cuadradito, ¿sí? Si cambias mucho esto, tenés que adaptar también la escena. Fíjense que el Shadow Catcher ahí ya se está viendo dónde termina. Entonces yo tendría que agrandar más el Shadow Catcher. A menos píxeles, más fea se va a ver la imagen, ¿sí? Más pixelada, menos calidad. Mientras más van aumentando los píxeles, mejor calidad final va a tener. Por ejemplo, si yo a esta imagen no la hice con la ultra calidad, la mejor del mundo, pero aparte la estoy viendo en una computadora, pantalla grande. Si yo le hago cierta cantidad de zoom, se empieza a pixelar, ¿ven? Pero si ustedes, esta misma imagen que yo la saqué en 1920 x 1080, si la ven en un celular, probablemente le puedan hacer más cantidad de zoom y se va a seguir viendo bien.
también eso depende mucho del medio en el cual van a tener la imagen. Porque eso ya también es cuestión de que pesa mucho. Si le ponen demasiados píxeles, pesa mucho más la imagen. Por ejemplo, esta imagen nosotros la subimos a Instagram. Entonces, para Instagram, con 1920 por 1080 ya era más que suficiente. Y encima, las aplicaciones por lo general tienden a sacarle calidad a las imágenes. Así que si yo lo hubiese cargado en 1280 por 720, que es un poquito menos, probablemente se viese fea. Puedo ponerle más cantidad de píxeles y mejor se va a ver, más clarita se va a ver. Voy a poder hacer un montón de zoom, pero no es necesario. Todo depende para lo que la vayan a usar. Y un poquito más acá está el tema de los samples. Ven acá que dice samples limit. Yo lo puse en lo que me trae por defecto V-Ray, que es 2304. No sé por qué ese 4, pero bueno. Que eso te lo detecta automáticamente, depende de la placa de video que tengas. Si tenés una un poquito peor, te va a poner menos cantidad de samples. Igualmente vos en cualquier momento lo puedes cambiar y ponerle más o menos. Ya 2000 es una cantidad bastante alta igual, y suele estar bien para la mayoría de proyectos. Una cantidad estándar podría ser 1000. Probablemente si lo hubiese sacado con 1000 hubiese quedado igual el render. Pero bueno, es como que van en conjunto. Vos no podés ponerle muchos píxeles y pocos samples porque se va a ver con mucho ruido. Y al revés tampoco. Si vos le pones muy poquitos píxeles y le pones muchos samples, se va a ver súper pixelada. Que son cosas parecidas, pero el concepto es diferente. Así que tienen que ir medio de la mano, ¿sí? Balanceados. Y por último, ultimísimo, y ya acá termino, el tema de la postproducción. Porque un render no termina cuando vos tocas render y esperas a que termine. Ahí no termina todo. Yo acá le hice una muy sutil postproducción igual, porque tampoco había mucho que postproducir. Es la realidad. Pero. Ahora vamos a hacer que se vea, se haga un poquito. Me quedó el fondo rosa, no pasa nada. Un poquito más. Bueno, por ejemplo, ahí ya bastante bien se hizo. El render, a ver si me lo detecta. No quiere. Un segundito. Tun, 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 tun. Ahora sí creo. Sí. O no. Sí, ahí está. Bien. El render final, para mí fue esto. Quedó así, digamos. ¿Sí? Y sin esto. Hay un par de herramientas que uno puede poner antes de hacer el render que te van a permitir hacer ciertas ediciones en esta pestaña de V-Ray. Estas ya son herramientas propias de V-Ray. Como por ejemplo el denoiser. Ven que acá queda como todo con ese ruido, ese granulado. Eso por lo general sale y es muy difícil. Por más calidad que le pongas al render, va a quedar siempre alguna cierta cantidad de ruido en algunos lugares. Por eso viene una herramienta que es el denoiser. Se me cargó acá a la derecha. Yo lo activo y fíjense cómo oculta, cómo lava todo ese ruido. ¿Ven? Es enorme la diferencia. ¿Sí? Es súper útil esto. Le da mucha más calidad al render final. Y no solo eso le hice, sino que también le puse el Light Mix, que esto está buenísimo, es una locura. Yo a día de hoy no entiendo cómo funciona. Normalmente uno, para editar las luces, las edita y hace renders de prueba para ver cómo quedan.
Pero V-Ray tiene esta herramienta, Lightmix, que te permite editar las luces una vez que hiciste el render, ya sin que se procese nada nuevo. Sí tenés que tener todas las luces prendidas a la hora de hacer el render para que las detecte bien, pero una vez que las tenés, podés agarrar una luz y apagarla, por ejemplo. Y esto no está renderizando. Simplemente se está actualizando la imagen visualmente. En tiempo así, enseguida. Con un par de clics, ¿ven? Cambian las luces. Es como que estoy apagando las luces que yo había puesto en la escena. No solo las puedo apagar y prender, sino que también puedo cambiarles el color si quisiera. Por ejemplo, no sé, acá agarro y le pongo una luz ahí de colores. ¿Ven? Y lo haces automáticamente acá sin hacer render ni nada raro. Y además puedo aumentar el valor de las luces. Por ejemplo, yo lo que había hecho era aumentar un poquito las luces de enfrente para que se aprecie mejor. ¿Ven la diferencia? Ahí he aumentado esa y esta de acá, si no me equivoco también. Sí, porque se veía medio oscura la parte de adelante. Entonces así ganaba un poquito más de reflejos. Había hecho esas dos cositas nada más, creo, pero sumaban muchísimo. Si vos tenés esto así. A ver, no está mal. No, pero siempre puede estar un poco mejor. ¿Sí? Son detalles sutiles de postproducción. Y así se pueden hacer un montón de otras cosas. No sé, por ejemplo, última cosita que le digo y ya estamos. Puedo agregarle una capa. Esto es como un mini Photoshop que tiene V-Ray. Bueno, no lo agregué antes, pero bueno, hay capas de corrección de color, ¿sí? Hay de saturación, de brillo, de exposición. Le habría agregado una de exposición también. Estaba muy expuesto cuando salió el crudo, pero yo le bajé un poquito. También el contraste le bajé un poco para que no sea tan impactante. En fin, todas cositas que hacen a la mejoría de un render final. Después guardas la imagen desde acá con este botón y listo. Ya salió el render y se terminó todo. Y bueno, y con eso hasta acá. Ya estoy. Bueno, impecable, Tincho.